guiar por medio de tu Santo Espíritu en tu verdad, y que tú me puedes usar una vez más, Señor, para presentar este estudio, así que puede ser comprendible para cada uno que está presente. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos sentar? Ok. En esta noche recordamos dónde quedamos el miércoles pasado. ¿Sí? Quiero hablar un poquito más cerca porque ustedes dan vuelta para atrás y yo vengo más cerca. Sí. Ok. Sí. Entonces, la semana, sí, el miércoles que pasó, hemos tocado ¿cuál capítulo? 32, ¿no es verdad? Y hoy vamos a continuar. Hemos puesto la base y ahora vamos a continuar con este capítulo. Vamos en Efesios capítulo 6, versículo 11 a 13. Efesios 6, versículo 11 hasta el versículo 13. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Ahí, aquel que lo tiene puede leerlo. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? Sí, 1 a 13. 11 a 13. Eso. Ok, o sea, Dios nos invita para vestir ¿qué? La armadura de Dios, pero dice algo delante de la armadura. ¿Cómo es? No. Antes que dice la armadura de Dios, dice una palabra ahí. Toda la armadura de Dios. Ok. Completo. Sí, correcto. Entonces, si tú vistes solamente la coraza, no sirve. Si tú tienes solamente la espada, te golpea para tu cabeza. O sea, de toda forma necesitamos vestir toda la armadura de Dios. Sí. Ok, armadura completo en pavimento. Sí, verdad, sí. Sí, en tu caso yo tenía que cambiarlo. Ok, entonces tenemos una guerra, pero ¿cómo? ¿Con quiénes? Contra. Ok, podemos verlos. No. O sea, tenemos una lucha con un mundo invisible, con seres invisibles que nosotros no lo vemos, pero están ahí causando problemas. O sea, no podemos ver nuestro enemigo con nuestros ojos, pero sí podemos ver lo que él hace. ¿No es verdad? La introducción es lo mismo que la de miércoles, pero vamos a leerlo. Dice, si Satanás pudiera, borraría a todos los cristianos de la faz de la tierra. Si pudiera, nos borrarías a todo. También con tantos ángeles caídos para cumplir sus mandatos y con un cerebro más avanzado que el nuestro, no podemos competir con su poder y su astucia. ¿Cuántos años tiene Satanás de existencia? No sabemos completamente. Porque recordamos que era primeramente Lucifer, un ángel de luz. Tampoco, no sabemos. Pero también la Biblia dice que cambió y después que había pecado, entonces su nombre era Satanás
dragón, serpiente antiguo y todo eso. O sea, Satanás tiene muchos años de astucia, de sabiduría, de estudiar la raza humana y también conoce la palabra bien de Dios y los mandatos de Dios. O sea, por años y años él está observando y ahora sabemos que tenemos este enemigo que nosotros como seres humanos, que yo por ejemplo, yo tengo 35 años. ¿Qué sabe yo en contraste del enemigo? ¿Es verdad? O sea, él tiene años y años de experiencia y yo no puedo competir con él. Tú tampoco. Pero sí tenemos uno que sí puede, que es Jesús. Y gracias a Jesús, que Jesús sí puede con él, porque recordamos en capítulo 12 de Apocalipsis, hubo una guerra en el cielo, ¿no es verdad? Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Y él tenía una guerra. ¿Qué va a pasar? Ok. Sí, él, sí, buenas noches, bienvenido. Ok, sí, él tenía una guerra contra el diablo y sus ángeles, pero Jesús había vencido a este enemigo. Ok, vamos a seguir el punto número 2 y vamos a ver que uno de los pioneros de Dios ha dicho, porque ellos han preguntado a Alonso T. Jones, ellos habían preguntado en su tiempo, ¿crees tú en el diablo? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Quién no puede leerlo? ¿Sí? Donde dice esta. Ok. Ok, gracias hermano. O sea, por dos cosas. Por la palabra de Dios, sabemos que hay un enemigo, sabemos que el diablo existe. Por ejemplo, Alonso de Jones ha mencionado, por ejemplo, algunos capítulos, Mateo 1, 1 de Pedro, capítulo 5, 8, Judas 9, el libro de Job también recordamos, capítulo 1, capítulo 2, cómo empezó que el enemigo había atormentado a ese siervo de Dios. Eso nos recordamos, ¿no es verdad? Y también Alonso dice que también por experiencia personal sabemos que existe un diablo. ¿No es verdad? El enemigo está activo. Sabemos en nuestra propia experiencia. Uno, por la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Y dos, por nuestra propia experiencia. ¿Cuántos de nosotros había experienciado luchas tras luchas? Y por eso podemos decir que el enemigo está trabajando. ¿Cuántos de nosotros? Yo. Mucha lucha. Y eso no es por decir, porque todo el mundo está diciendo, yo tengo lucha, estoy pasando por prueba. No, en verdad tú ves que el enemigo está trabajando duro. Por eso dice muchas veces, si tú no tienes lucha, ¿por qué tú tienes que? Examínate, porque tú tienes un problema. No es en Cristo. Pablo dice que todo a quienes quieren vivir piadosamente a sí mismo. Ok, punto número 3. Dice hermano White, los espíritus malos, ¿quién puede leerlo? Creados. Ok.
Ujú. Amén. O sea, los, bueno, en el principio era ángeles bueno, pero luego que se colocaron al lado de Satanás, que también era bueno, era Lucifer, un ángel de luz, estaba el ángel que era más alto en el cielo, y luego que ellos habían pecado y los otros ángeles ha puesto al lado de ese ángel malvado, dice que ellos ha puesto a colocar para quitar la paz y la felicidad de quienes, los hombres. Mira, una vez yo estaba leyendo una cita de hermana White, pero yo no puedo encontrarlo, yo sigo buscándolo hasta que yo voy a encontrarlo. Gracias, hermano. ¿Tú sabes lo que dice la cita de hermana White? Que el enemigo, por ejemplo, digamos así, dame coger un ejemplo. Yo y Humphrey. Nosotros somos buenos y todo eso, pero el enemigo busca algo para causar un accidente, por ejemplo, y para poner que Humphrey va a enojar conmigo. Y así la paz, la felicidad, el amistad que hay entre yo y Humphrey, en ese entonces va a ser quitado. Esa cita, Elena White lo coloca en el cuadro del matrimonio, porque muchas veces en la casa hay paz, felicidad, pero el enemigo busca algo porque él estudia el carácter del hombre y de la mujer y sabe la debilidad. Y entonces sabe que si la mujer está, por ejemplo, si enoja porque la casa va a ensuciar, entonces el enemigo hace algo que el hombre quizás no da cuenta, pero ensucia la casa. Y entonces eso ponga pleito y así en la casa va a haber guerra. Yo voy a buscar ese cita y yo lo presente para ustedes. Para que sepa, una vez, mire que cuando yo estaba mal, ¿no? Semana pasada. Mira, mi esposa limpió la casa bonita, arreglando la cama y todo eso. Y luego yo estaba dormido en la cama. Y de repente yo siento como estaba perdiendo Rosella, ¿no? ¿Cómo dice? Rosella. Aire, ¿no? Rosella, ustedes no comprenden. Oxígeno, gracias. Entonces yo estaba como perdiendo oxígeno porque ustedes recuerdan que yo estaba mal. Entonces yo estaba volteando en la cama buscando aire y yo digo, no, yo no puedo seguir durmiendo. Yo levantó. Yo estaba sentado entonces en la cama y cuando yo levantó para sentar, ahí mismo salió la sopa que yo bebí. En la cama, que mi esposa acaba de arreglar con su santa paciencia y todo eso, y yo no pude aguantarlo, porque cuando yo levantó Cintia salió de una vez y salió mucho, toda la sopa. Entonces yo digo, wow, y yo acabo de leer esa cita. Yo digo, el enemigo sí, y mi esposa viene y ya tú sabes, enojado porque acaba de limpiar y ahora tiene que quitar el laca y todo eso hay que limpiarlo porque todo está sucio y verde, porque la sopa era verde. Pero esa es la cita, mis hermanos, y ahora podemos reír, pero el enemigo sabe, porque él sabe, no, mi esposo va a enojar porque estaba haciendo todo eso todo el día y ahora como trabajo por nada, ahora hay que limpiar otra vez, hermano Rudy. Ujú. Correcto. Ujú. Ok. Ok.
Ujú. Porque, mira, yo también a veces no puedo explicar en ese momento, pero hermano Juan, Dios me dio a hermano Juan, que mientras nosotros estamos estudiando un capítulo o un mensaje para llevar a su pueblo, Ujú. Satanás igualmente Ujú. está viendo lo que tú te estás preparando para llevar. Pero ahora, ¿en qué momento Satanás entró en tu casa para ver eso? ¿Ves? Ujú. Que por eso el versículo de Efesios nos dice que no es contra carne y sangre, Estamos luchando, correcto. estamos luchando contra un poder que no podemos trabajar con ese poder, no podemos luchar contra ese poder, solamente por medio de Cristo podemos luchar contra. Mira lo que dice Efesios 4, versículos 26 y 27. Que dice Efesios 4, 26 y 27. Solamente para conectar lo que estaba diciendo con la cita y luego para seguir al punto número 6. ¿Quién lo tiene? Efesios 4, 6 y 27. Sí, 26 y 27. Sí, Efesios 4. ¿Quién lo tiene? Ok. Ok. Correcto. O sea, como seres humanos podemos enojar, ¿no es verdad? Pero no tenemos que dar lugar a quién, al diablo, porque no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra los potestades, como dice la Biblia, contra los gobernantes de la tiniebla de este siglo, contra jueces espirituales de la maldad y las regiones celestiales. O sea, el enemigo está trabajando para que tú y yo empiece a pelear y luego aquel que orquesta el asunto es el enemigo mismo. ¿Es verdad? Ok, como en pavimento dice, tira piedras con demán. ¿Es verdad? Él arroja el piedra, esconde la mano. Punto número 6, mira lo que dice. Entonces, lo que decimos, el espíritu malo fue creado en un principio sin pecado, pero ahora tiene pecado, pero la cosa es que ellos tienen la misma poder. Ok, punto número 6, por eso sin Cristo somos ¿qué? Débiles y no podemos vencer esos ángeles malos. Ellos son más poderosos que quienes, que nosotros. Por eso sí sabemos que Cristo es más poderoso y tenemos a nuestro lado ángeles buenos que luchan para ayudarnos en nuestra vida diario. Vamos conmigo en Daniel capítulo 9, versículo 21, y vamos a ver algo importante. No vamos a leer todo Daniel, pero vamos a coger solamente un versículo. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? 9:21. Sí. Y he cabrito tubato y en dilana para No. representar el reino. No, 9, 21. 9:21. Sorry. Ah, ok. O sea, el ángel Gabriel, ¿cómo vino? Volando. O sea, los ángeles son rápidos. Recuerda también cuando tenía que destruir la ciudad Sodoma y Gomorra, cómo vinieron, y solamente 2 ángeles. Y uno también solamente destruyó toda esa ciudad. Los ángeles son poderosos. Pero estos ángeles tenemos a nuestro lado. O sea, mis hermanos, no podemos decir que Dios es injusto,
Porque Dios ha puesto ángeles a nuestro lado para cuidarnos de día y de noche. Y no, si no fueran por ellos, nosotros podíamos ser muertos. Y sabemos también en ese mismo capítulo 9 cómo el diablo trató de estorbar la oración de Daniel de ser contestado. Recuerdo la lucha que había ahí, Daniel ayunando, orando para saber de qué se trata la profecía de los 2300 días y luego de las 70 semanas que cuenta para el pueblo de Dios. Y el enemigo estaba estorbando Daniel su oración de ser contestado. Ok, vamos a seguir. Vamos a ver vamos en Apocalipsis 12:4 y vamos a ver lo que dice Juan el revelador ahí en Apocalipsis 4. Vamos a llegar a un punto muy importante esta noche, porque vamos a ver cómo aplica eso a nuestra vida personal. Apocalipsis 12, ¿quién lo tiene? ¿Sí? Ok. O água lavra três partes de estrela e gelo vai comer. E a terra nada lhe baterá. E ele agora vai para dilante de Moé, botava da cerca e dona luz. Ok. Assim na ela dona luz e devorar o Senhor. Ok. Ahora, dice con su cola, o sea, el dragón con su cola lastró ¿cuánto? Una tercera parte de las estrellas del cielo. Ahora, ¿qué significa eso? Las estrellas que estamos viendo cuando vemos en el aire, ¿qué representan las estrellas? Los ángeles. Ok, vamos conmigo rapidísimo en Job. Job, capítulo 38, versículo 7. Todo tenemos que comprobar con la Biblia. Job 38, versículo 7, ¿qué dice? Eso también es un entrenamiento para coger los versículos rápido. ¿Es verdad? Ok, Job 38, 7, ¿quién lo tiene? Ok. Correcto, o sea, cuando alaban todas las estrellas. Ok, lo que brilla en el cielo no se representa aquí. Las estrellas son los ángeles. O sea, con el cola, el dragón lastró una tercera parte de los ángeles, que representa entonces esos ángeles que se colocaron al lado del enemigo. Ok, entonces, hablando de Apocalipsis 12, versículo 12, ¿con qué vino entonces el enemigo a ese mundo? ¿Con qué vino? Según Apocalipsis 12, 12. ¿Ah? Alegraos, dice, cielos. Ahora. Ok, ¿cómo ha venido Satanás? Con ira, con rabia, ¿contra quiénes? Contra los moradores. Y los moradores de la tierra son nosotros. O sea, Él viene con ira contra nosotros. Y podemos ver también, como hemos dicho en Job capítulo 1, Job capítulo 2, pero podemos verlo el enemigo más activamente en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos saben las profecías. Y las profecías, ellos tenían miedo ahora cuando Jesús empezó su ministerio. Tú sabes, cuando Jesús fue bautizado y Jesús recibió la acomodación, ¿no? O aprobación del cielo, cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. O sea, ahora, porque mira, cuando Adán y Eva pecó, ¿qué pasó con Adán y Eva? ¿Perdió qué? La gloria de Dios. Y empezó a coser
figos y eso para tapar. Recuerda lo que dice en capítulo 3 de Génesis. Dios le preguntó a Adán, bueno, ¿por qué ustedes se esconden? ¿Quién ha dicho que están desnudos? ¿Es verdad? Porque habían comido y ahora están, como dice Isaías 59, versículo 1 y 2, el pecado hace ¿qué? Nos separa de Dios. Y dice, no te que Dios está surdo, ni su manda mucho cortico de salva, sino te kiko, nos picanan de separarnos por de Dios. Génesis capítulo 3. El pecado de Adán y Eva los separó de Dios y eso lo puso que ellos tenían que esconder. Ahora, vamos en el Testamento Nuevo. Cuando el diablo escuchó, Dios el Padre dice, este es mi Hijo amado. ¿Qué representa eso? Que el cielo de nuevo está comunicando con alguien arriba de la tierra. O sea, hay oportunidad ahora de nuevo para el ser humano de ser conectado con su Salvador. Y eso se puso a temblar el enemigo, porque él creyó que se había cortado el ser humano para siempre de Dios. Pero gracias a Dios, primero de Juan 4:17, que Dios nos amó primero. Por eso podemos amar a Dios. O sea, Dios nos buscó primero. Gracias a Dios por Cristo Jesús en esta noche. ¿Por qué? Porque ahora tenemos comunión de nuevo. Recuerda el sueño de Jacob, que él visto los ángeles subiendo, bajando, el cielo conectando con la tierra, por gracia de Dios. Es verdad, por eso hoy, todos los días tenemos que dar gracias de Dios, porque Dios todavía quiere comunicar con nosotros. Marcos 1:24. Vamos en Marcos, Nuevo Testamento, Marcos 1 y versículo 24. ¿Qué dice ahí? ¿Todavía va bien el estudio? ¿Comprendible? Ok, Marcos 1, versículo 24. ¿Qué dice? Ok, o sea, los mal espíritus sabían quién era Jesús. ¿No es verdad? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Acaso ha venido para destruirnos? Ok. ¿Por qué? Porque conocen las profecías. ¿Recuerda Daniel capítulo 9? Cuando ahí el ángel Gabriel, el enemigo estaba estorbando, Daniel de recibir la contesta. Pero gracias que vino Jesús para pelear y quitó el enemigo del camino, y Gabriel le daba el contesta a la pregunta. No, Gabriel daba el contesta a Daniel. Ok, entonces ellos saben que tenía solamente estos tres años y medio del ministerio de Cristo Jesús. Por eso podemos comprender Mateo capítulo 4, por qué el enemigo trata de engañar a Jesús, entrampar a Jesús, para poner que Jesús pecan, para cortar la plan de salvación. ¿Recuerda las tres tentaciones? El pan, ¿sí? El pan, hace el piedra, pone el piedra en pan, también salta del monte, ¿cómo dice? Salta del monte, diciendo que Dios va a dar, encomendar sus ángeles para que nada te pase. Y después, el tercero era, si tú postreas y me adoraste, entonces voy a dar todo lo que yo te muestro. Ok, sí, pero Jesús dice, vete de mí, Satanás, porque hay que adorar y servir a Dios solamente. Ok, vamos ahora en Marcos 5. Aquí vamos a centrar para ver si quizás el tiempo llega solamente para eso.
Marcos capítulo 5, versículo 1 a 4. ¿Quién lo puede leer? Y vamos a sacar lecciones poderosas de Marcos 5. Ok. Ujú. Ok, o sea, aquí podemos ver que hubo un hombre endemoniado, gritando, caminando, rompiendo cadenas. O sea, ellos no pudieron detener a ese hombre. Mararon y rompieron las cadenas. Imagino que viene con cadena de barco y todo eso. Ese hombre rompieron todo. Pero la pregunta es, ¿de dónde sale ese hombre? ¿Dónde mora? En los sepulcros. ¿Y qué hay ahí? Muertos. Ok, para analizar, ¿no? En el sepulcro hay muertos, pero es ahí donde ese hombre moraba. Caminaba ahí, dormía. Vamos conmigo un ratico en Efesios. No quite tu dedo de Marcos 5, porque vamos a ir de nuevo ahí. Pero vamos en Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver lo que dice Efesios 2, 1. ¿Quién lo tiene? Ok. O sea, él, repítelo otra vez. Ok, o sea, Dios nos da vida cuando antes estábamos, ¿qué? Muerte en pecado. O sea, la muerte representa ¿qué? Pecado. O sea, ese hombre moraba en el sepulcro donde había muertos. En otra palabra, moraba ¿dónde? En el pecado. Ok. Ahora estaba amarrado, atado ¿con qué? ¿Con qué? Cadenas. Vamos conmigo en Proverbios 5. Vamos a ver algo importante. Proverbio capítulo 5. Ese hombre moraba en el sepulcro donde había muertos. Muerte representa pecado. Proverbios 5, 21, 22. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? Ok, ahora viene. ¿Sí? 22. Sí, 22. Ujú. Iniquidades. Ok, o sea, retenido será ¿con qué? Los cuerdas de pecado. O sea, con eso en mente, que vamos a Marcos de nuevo, ese hombre moraba en el sepulcro, donde había muerte, donde había pecado, y estaba amarrado con las cuerdas de pecado. Ok, o sea, en otra palabra, ¿por qué ese hombre mora en el pecado? ¿Ah? Estaba amarrado con las cuerdas de pecado. Por eso, lógicamente, el enemigo haya acceso. Porque mira, es fácil hablar que ese hombre era demoniado y todo eso, y pasar la historia y sigue leyendo. Pero tenemos que ver cuál era el motivo que lleva a ese hombre de estar endemoniado. Porque el mismo motivo
que lleva ese hombre de ser demoniado puede ser nosotros también. Porque muchas veces, mira, es fácil llegar a una funeraria y cantar y orar por un muerto, pero nunca pensamos que nosotros un día va a estar ahí. ¿Es verdad? Leemos el endemoniado de Gadareno. Fácil leerlo y ver a alguien endemoniado, pero muchas veces no pensamos que nosotros mismos puede ser en la misma situación. ¿Por qué? Porque si moramos en ¿qué? En pecado. Muerte, pecado. Si estamos amarrados con las cuerdas del pecado, llevamos al mismo lugar que ese hombre endemoniado. Ahora, una pregunta. Yo no sé que ustedes han visto a alguien endemoniado, pero algunas veces esa persona, tú no ves en primer instante que está endemoniado. Camina normal, habla normal, hace la cosa normal, pero está endemoniado. Una vez yo recuerdo, estábamos en un estudio de la Biblia y hubo una señora sentada al lado mío. Y esa señora cantaba, porque antes del estudio bíblico cantamos y todo esto da testimonio. Esa señora daba testimonio, cantaba y cogiendo los textos de la Biblia, normal. Pero después un ratico, el persona que estaba dando estudio bíblico estaba presentando los 10 mandamientos y cuando llegó a la parte que dice que no tiene que tener, ¿cómo se dice? No, imágenes. Y eso el muchacho dice, tenemos que botar las imágenes si nosotros tenemos en nuestra casa. Hay que desechar de las imágenes de María, de lo que sea. ¿Y qué pasó? El señor que estaba al lado mío dice con una voz amable, no, yo tengo mi altar en la casa y yo prendo mi vela y eso me protege, me protegen las velas y las imágenes. Y el muchacho dice, la Biblia dice, ninguna imagen. Y la señora dice, no, pero eso me protege. El muchacho dice, la Biblia dice, hay que desechar de todas las imágenes. Y ahí el señor cambió. Y su ojo se puso arriba y saltó. Estaba sentado al lado mío y mi mamá también estaba ahí. Ese señor saltó y todo eso. Y yo dije, pero bueno, es el señor que cantaba, leyendo los textos bíblicos y todo eso. Y él quería pelear con el muchacho que daba estudio. Y luego, para hacer la historia corta, él salió hablando palabras malas y todo eso. Sí. Sí. Correcto. Pero lo que yo quiero decir es que ella parece bien. Ujú. A ver si. Ok, así que hay muchas personas andando, caminando, sentando aquí, quizás, alabando, pero tiene demonio. Pero ¿por qué? Otra vez, vamos de nuevo. ¿Por qué ese hombre fue endemoniado? Porque andaba en pecado. Ok, ahora, ¿sí? Sí. Ujú. Sí. Sí. La misma palabra de Dios te da una esperanza, Mm. pero la misma palabra de Satanás también te da esa influencia de hacer las cosas que no debe hacer. Porque el versículo que tenemos de Apocalipsis 12, Mm. pero dice que la influencia solamente sobre otro, que es el
Gracias. Vamos al versículo 5 de Marcos 5 mismo. Gracias, hermano Rudy. 5. Vamos a analizar porque tenemos que terminar. Pero quiero dejar algo en nuestras mentes para la próxima. Sí, versículo 5, ¿quién lo tiene? Y siempre. Sí, de Marcos 5 mismo. Sí, 5, versículo 5. Sí. Ok. O sea, ese hombre de día a noche andaba, en otras versiones dice gritaba, ¿no? Gritaba, ¿dónde? No, míralo el versículo bien. Ajá. En los montes, en los sepulcros, en dos lugares, ¿no es verdad? En los montes gritaba y en los sepulcros. Sí. O sea, hemos visto que los sepulcros, ahí hay muerto, y muerto representa pecado. Pero antes que eso dice que en las montes. Ok. Ahora cuando tú dices en las montes, ¿qué viene a tu mente? Cuando vaya a los montes, ¿qué hace en los montes? ¿Qué hace Jesús en los montes? Orar, ¿no es verdad? Muchos van a los montes para orar. O sea, ese hombre sube al monte, luego baja al sepulcro. En otra palabra, estaba en ¿cuántos caminos? En 2 caminos. O sea, andaba el pecado y por otro lado, si cogemos la parte simbólica, caminando en pecado y también en el camino de Dios. O sea, era en 2 caminos. En otra palabra, era la Odisea. Y cuando nosotros estamos en la Odisea, ¿qué Dios va a hacer? Escupirnos de lo que no servimos. En otra palabra, mira, la punto de lo que yo debe poner énfasis es, uno no puede jugar con el pecado. Y cuando jugamos con el pecado, ¿qué dice la Biblia? Cuando el enemigo viene y la casa está vacío, ¿qué hace? Él va a llamar ¿cuántos más? 7 más peores. Y nuestra situación va a ser como peor que el antes. Por eso dice, va a llamar 7 demonios más. Y nuestra situación va a ser peor. Por eso cuando uno sale del mundo y después vuelve del mundo, es como quiere agarrar el mundo con toda su fuerza, porque ahora su situación va a estar peor. Por eso, mis hermanos, el hombre subía al monte, bajaba al sepulcro. Subía al monte, bajaba al sepulcro, caminando en 2 caminos. No podemos jugar con el pecado. Hay muertos. Ujú. Sí. No. No. Sí. Eso ya es por tradición, ¿no? Sí. Ok. O sea, ese hombre. Sí. Su rosella. No. Bueno, en partes de la Biblia hay traducciones que dice espíritu. Sí, rosella, correcto. No. Sí, pero yo tenía la Biblia corriente, él dice rosella, en otra Biblia dice espíritu. El mismo versículo, pero depende de la traducción.
Ok, gracias hermano para la corrección, pero el énfasis. Ok, vamos a clausurar con la parte, sí, vamos a clausurar con el versículo 6. Yo creo que tenemos que aguantarlo por aquí. Versículo 6. ¿Qué hizo el hombre? Marcos 5. Ok, cuando vio pues a Jesús de lejos, o sea, si ve a alguien de lejos viniendo y reconociendo que es Jesús, esa persona debía conocer, ¿no es verdad? ¿No es verdad? Sabía que es Jesús. Igual, recordamos el hijo pródigo, cuando el padre vio el hijo viniero de lejos, reconoció, porque sabía que era su hijo. En este caso, el hombre vio de lejos, reconoció que era Jesús. Por eso yo digo, él andaba como en dos caminos, pero de lejos estaba amarrado, pero de lejos él vio a Jesús. ¿Y qué él hizo? El versículo dice, ¿cómo? Antes que arrodillarse, ¿qué hizo? Corrió. O sea, tenía un deseo de ser liberado. Entonces corrió a donde Jesús y adoró, ¿sí? Adoró delante de él y clamó. Versículo 7, ¿qué dice? Ok, hablando del demonio dentro de él, ¿no es verdad? Porque él perdió también el control. O sea, aquí podemos decir, mis hermanos, luego vamos a tocar los otros detalles. Este hombre tenía el deseo de ser ¿qué? Liberado. Pero el enemigo lo tenía amarrado con las cadenas de ¿qué? Proverbios, ¿cómo? De pecado. O sea, las cadenas de pecado tenía ese hombre amarrado por mucho tiempo andando. Muchas veces decimos, vamos a poner la aplicación para cerrar. Muchas veces decimos, Señor, ayúdame con ese pecado. Tú dices, ahora ayúdame. Tú dejas de hacer el pecado y luego tú volver para el mismo pecado. Tú dejas el pecado, después te vuelves para el mismo pecado. Y mucho tiempo en eso, amarrado con las cadenas del pecado. Y cuando vio a Jesús en todo eso, salió angustiado, corriendo, porque él tenía un deseo de ser liberado, pero estaba amarrado con las cadenas del pecado. Y hoy Dios nos muestra en el capítulo 5 que Dios quiere liberarnos de las cadenas del pecado que nos tiene por años amarrado. Y Dios nos ofrece la libertad. Y déjame decirte que la Biblia dice que Dios tiene el poder, porque cuando ese hombre reconoció su condición de la Odisea, Dios lo liberó. Saltando a los montes, yendo al sepulcro. Viendo a los montes, viendo al sepulcro. Por tiempo. Pero tenía el deseo, sí. Ahora la pregunta de esta noche es, para clausurar y seguimos más luego. ¿Tú tienes el deseo de ser liberado? Por años estamos luchando en la misma. Pero hoy Jesús nos ofrece la liberación. Y ahora tú quieres rodear delante de Dios, pidiéndole a Dios, rompe esas cadenas que me tienen atado por años de pecado. Hoy en esta noche, yo creía que será bueno. La persona que quiere rodillar, rodilla. Lo que quiere sentar, siéntate cómodo y vamos a hablar con nuestro liberador, nuestro libertador, que es Cristo Jesús. Vamos a orar en esta noche. Padre nuestro que está en los cielos, hoy hemos visto, Señor, en la clausura de este tema, no que hemos terminado el capítulo,
Pero sino esta parte, Señor, en Marcos 5. Podemos ver, Señor, ese hombre por años caminando en dos caminos, conociendo a ti, Jesús, que tú tienes poder, pero a veces, Señor, amamos caminar en la carne, amamos las cosas del mundo, el pecado, Señor. Pero hemos visto, Señor, cuán trágico puede ser cuando estamos caminando en dos caminos, yendo a tu casa el sábado y luego, Señor, para el pecado. Salimos de tu casa y seguimos haciendo lo que no te agrada, Señor. Pero en esta noche, Padre, no tenemos la fuerza dentro de nosotros mismos, pero sí, Señor, hoy en esta noche tenemos el deseo para que tú puedas romper las cadenas del pecado que nos tiene amarrado en nuestra vida, Señor. Cada uno, Señor, de nuestros hermanos aquí tiene sus cosas, tiene sus luchas, Señor, un más que otro, o quizá uno diferente del otro, Padre. Pero hoy en esta noche clamamos a ti, Señor, porque sabemos que en Cristo Jesús hay poder, oh Padre, para librarnos de toda cadena, Señor, que nos tiene amarrados, Señor. Libéranos, Señor. Danos la fuerza, Señor. Danos la victoria, Señor, sobre cada pecado en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, de superar, de vencer, Señor, todas esas cadenas, oh Padre. Y así podemos ser hombre libre. Y así podemos testificar, Señor, y mostrar, Señor, que en verdad tú eres misericordioso y que tú puedes liberar a otros también que están en la misma situación que nosotros era. Gracias, oh Padre. Llévanos a nuestras casas. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir estudiando este capítulo hasta que podamos comprender, Señor, tu amor y tu misericordia en totalidad. Gracias, oh Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por la atención.